¿sabías que hoy existen algoritmos capaces de anticipar lo que harás antes de que lo decidas? Cada clic, cada búsqueda, cada paso que das deja un rastro de datos y esos datos se han convertido en el nuevo combustible del poder. El Big Data y la inteligencia artificial ya no solo observan el mundo, lo predicen, lo moldean y, a veces, lo empujan en silencio. En este video exploramos cómo funcionan esas mentes invisibles que saben de nosotros y hasta dónde pueden llegar. Si quieres entender el futuro antes de que te alcance, suscríbete gratis ahora mismo y acompáñanos en este viaje donde los datos piensan, las máquinas aprenden y la realidad se reescribe frente a nuestros ojos. Vivimos en un mundo que produce más datos de los que cualquier mente humana podría procesar en una vida entera. Pero lo verdaderamente revolucionario no es solo la acumulación de datos, sino la capacidad de predecir el futuro a partir de ellos. Durante siglos, el conocimiento humano se basó en la observación del pasado para entender patrones y formular leyes generales. Los astrónomos observaban los movimientos de los planetas, los economistas, las fluctuaciones del mercado, los médicos, los síntomas de las enfermedades. Sin embargo, el Big Data y la inteligencia artificial han llevado esta práctica a una escala sin precedentes. Hoy, algoritmos capaces de procesar millones de variables pueden anticipar comportamientos humanos, detectar enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas o prever catástrofes climáticas con asombrosa precisión. La humanidad ha entrado, como dicen muchos expertos, en la era de la predicción algorítmica. Y lo más fascinante es que estos sistemas no solo observan la realidad, sino que la transforman. Hasta hace poco, hacer predicciones era una tarea humana, apoyada en modelos estadísticos o en la experiencia. Un meteorólogo estudiaba los vientos y la presión atmosférica, un analista financiero interpretaba gráficas y noticias. Hoy, esas tareas han sido asumidas por sistemas que aprenden por sí mismos a encontrar patrones invisibles en los datos. Esta transición marca el paso de la era del conocimiento explícito a la era del conocimiento implícito. El conocimiento explícito es aquel que podemos expresar en palabras, fórmulas o reglas claras. Por ejemplo, si la temperatura baja de 0 grados centígrados, el agua se congela. El conocimiento implícito, en cambio, se aprende observando, sin necesidad de formular reglas. Así funciona el cerebro humano cuando aprende a reconocer rostros o a conducir un automóvil. No sabemos explicar exactamente cómo lo hacemos, pero nuestro cerebro ajusta millones de conexiones neuronales hasta lograrlo. Los algoritmos modernos, especialmente los de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, funcionan de manera análoga. En lugar de que un programador les indique paso a paso qué deben hacer, los sistemas aprenden observando datos. El dato se convierte en la experiencia. Y con suficiente experiencia, el algoritmo predice. Así, la inteligencia artificial se transforma en un espejo de la naturaleza, un proceso que aprende, ajusta y anticipa. Si los algoritmos son los motores, los datos son el combustible. Sin datos, la inteligencia artificial es solo una promesa vacía. Pero con datos, incluso los algoritmos más simples pueden volverse poderosos. Cada día se generan más de 300 millones de terabytes de datos nuevos. Redes sociales, transacciones bancarias, sensores de tráfico, cámaras de seguridad, registros médicos y satélites alimentan un torrente informativo sin descanso. Sin embargo, la clave no está solo en recolectar, sino en extraer significado. Y eso requiere algoritmos que puedan transformar el caos en conocimiento. Un ejemplo emblemático es el uso del Big Data en la agricultura moderna. Los agricultores de hoy utilizan sensores en el suelo que miden humedad, temperatura y composición química. Drones sobrevuelan los campos y registran imágenes que luego son analizadas por sistemas de visión artificial. Los algoritmos cruzan toda esa información para predecir rendimientos, anticipar plagas y optimizar el uso del agua y fertilizantes. Lo que antes dependía de la intuición de un campesino o de la experiencia de generaciones, hoy se decide con datos.
Y aunque esto puede parecer frío o impersonal, en realidad es una extensión del conocimiento humano, una nueva forma de mirar el mundo a través de los ojos de millones de sensores interconectados. Uno de los campos más impactados por esta revolución predictiva es la medicina. Tradicionalmente, los médicos trataban a los pacientes después de la aparición de síntomas. Pero con el Big Data y la inteligencia artificial, el paradigma cambia. Ahora el objetivo es anticiparse a la enfermedad. Un ejemplo emblemático es el uso de algoritmos de aprendizaje profundo en la detección temprana de cáncer. Sistemas entrenados con millones de imágenes médicas pueden detectar patrones microscópicos que escapan al ojo humano. En algunos casos, las máquinas han alcanzado una precisión superior a la de los radiólogos más experimentados. Pero la predicción no se limita a diagnósticos visuales. Los historiales médicos, los análisis genéticos y los datos del estilo de vida, como el sueño, la dieta o el ejercicio, registrados por relojes inteligentes, permiten a los algoritmos anticipar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes o depresión. Este nuevo enfoque se conoce como medicina predictiva y personalizada. Imagina que tu dispositivo portátil no solo mida tu frecuencia cardíaca, sino que también detecte patrones anómalos y te alerte días antes de que aparezca un problema. La medicina deja de ser reactiva y se convierte en preventiva. Y lo más fascinante, cada nuevo paciente mejora el sistema. Cada diagnóstico, cada tratamiento, cada error, se convierten en datos que los algoritmos utilizan para aprender y predecir mejor. Así, la inteligencia artificial no reemplaza al médico, lo potencia. Lo libera de tareas repetitivas, le brinda nuevas herramientas de análisis y amplía su comprensión del paciente. La economía también vive su propia revolución predictiva. Durante décadas, los analistas se basaron en modelos matemáticos tradicionales que asumían que los seres humanos eran racionales. Hoy, gracias al Big Data, sabemos que el comportamiento económico real es mucho más complejo y emocional. Los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar miles de variables al mismo tiempo, el tono emocional de las redes sociales, los patrones de consumo en tiempo real, los movimientos del mercado y hasta los hábitos de búsqueda en Internet. Con esta información, las empresas pueden anticipar tendencias, ajustar precios dinámicamente o incluso detectar crisis financieras antes de que ocurran. Un ejemplo interesante es el de Amazon, que utiliza un sistema de predicción llamado envío anticipado. Antes de que un cliente haga clic en comprar, el algoritmo ya ha calculado la probabilidad de que adquiera un producto determinado y puede enviarlo a un centro de distribución cercano. De este modo, Amazon reduce los tiempos de entrega y mejora la experiencia del usuario. En el ámbito financiero, los algoritmos analizan millones de transacciones por segundo en busca de patrones sospechosos o señales de fraude. Incluso los bancos centrales y los gobiernos emplean herramientas predictivas para modelar la inflación, el desempleo o la evolución del PIB. La inteligencia artificial, en definitiva, convierte la economía en un sistema más consciente de sí mismo, capaz de reaccionar en tiempo real. También, las plataformas digitales predicen nuestras preferencias, nuestros intereses y hasta nuestras emociones. Netflix recomienda la próxima serie que probablemente amemos. Spotify anticipa la canción que queremos escuchar. TikTok, con apenas unos segundos de observación, aprende qué tipo de contenido nos mantiene frente a la pantalla. Estos sistemas no solo predicen, moldean el comportamiento. Y aquí surge un punto ético fundamental: cuando los algoritmos anticipan lo que deseamos, también influyen en lo que terminamos eligiendo. El poder predictivo puede convertirse en poder persuasivo. El sociólogo Shoshana Zuboff lo llama capitalismo de la vigilancia, un modelo en el que las empresas utilizan predicciones de comportamiento no solo para servirnos, sino para dirigirnos. Los datos se transforman en una materia prima que permite fabricar futuros probables. Y los algoritmos se vuelven los arquitectos invisibles de nuestras decisiones cotidianas. Por eso, comprender la predicción algorítmica no es solo un tema técnico, sino una cuestión de libertad individual. Debemos preguntarnos,
¿hasta qué punto queremos que las máquinas sepan lo que haremos antes de hacerlo? Más allá del ámbito humano, los sistemas predictivos también están ayudando a entender y proteger el planeta. Los modelos climáticos, alimentados por satélites y sensores oceánicos, permiten anticipar tormentas, huracanes y sequías con una precisión cada vez mayor. Los científicos pueden simular escenarios de cambio climático y estimar cómo pequeñas variaciones en la temperatura global pueden alterar ecosistemas enteros. Del mismo modo, en la investigación científica, los algoritmos ayudan a descubrir nuevos materiales, medicamentos o estructuras moleculares mediante simulaciones. En lugar de realizar miles de experimentos costosos, las IA pueden predecir cuáles compuestos químicos tienen más probabilidades de funcionar antes de ser sintetizados en un laboratorio. Así, la predicción se convierte en una herramienta de descubrimiento, no solo de control. Y quizás ese sea el cambio más profundo. Pasamos de un mundo en el que observábamos la naturaleza a uno en el que la naturaleza es observada y comprendida por sistemas no humanos. Sin embargo, no todo puede predecirse. El comportamiento humano, los sistemas sociales y los fenómenos complejos contienen un grado inevitable de incertidumbre. Los algoritmos pueden acercarse, pero nunca eliminar el azar. Además, las predicciones dependen de los datos con los que fueron entrenados. Si esos datos están sesgados por desigualdad social, discriminación o falta de representación, las predicciones también lo estarán. Por eso, los sistemas de inteligencia artificial deben ser transparentes, auditables y éticos. El filósofo Karl Popper decía que la ciencia no consiste en adivinar el futuro, sino en poner a prueba las predicciones. Del mismo modo, la sociedad del Big Data debe aprender a convivir con la incertidumbre sin ceder ciegamente el juicio humano a los algoritmos. La predicción debe servir al conocimiento, no sustituirlo. El futuro más prometedor no es aquel donde las máquinas predicen por nosotros, sino donde humanos y máquinas colaboran para comprender mejor la realidad. Imagina una ciudad en la que los sistemas de transporte anticipan atascos y redirigen el tráfico, pero donde los ciudadanos participan ajustando políticas de movilidad. O un sistema de salud donde los pacientes comparten sus datos para mejorar la prevención, pero conservan el control sobre su privacidad. Este modelo, que algunos llaman inteligencia colectiva aumentada, combina la intuición humana con la precisión algorítmica. La verdadera revolución de la predicción no será tecnológica, sino cultural. Aprenderemos a pensar junto con las máquinas. El Big Data no reemplaza al pensamiento humano, lo amplía. Nos permite ver más lejos, con mayor detalle y rapidez. Pero el destino de ese conocimiento sigue dependiendo de nosotros. Durante milenios, el ser humano miró al futuro con incertidumbre. El Big Data y la inteligencia artificial no eliminan el misterio, pero lo reducen. Vivimos en una época donde la predicción se ha vuelto una forma de poder, conocimiento y responsabilidad. Saber qué puede ocurrir antes de que ocurra nos da la oportunidad de actuar mejor, prevenir errores y planificar con sabiduría. Pero también nos obliga a decidir quién controla esas predicciones y con qué propósito se usan. En última instancia, la revolución de la predicción nos invita a una reflexión profunda. No se trata solo de qué pueden hacer los algoritmos con nuestros datos, sino de qué puede hacer la humanidad con su propio conocimiento.